Ha comenzado el año de 2016 y tenemos la suerte de estar en Tecomatlán, Puebla, en una parte bellísima de nuestro país que es la Mixteca. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de platicar con un gran dirigente intelectual, cultural y social de México, el maestro Aquiles Córdoba Morán. Esta es su tierra, este es el centro, la cuna del movimiento antorchista nacional. Podría yo decir, si no es descabellada la comparación, que esta es la meca del antorchismo. Y por eso yo considero una oportunidad especial, un privilegio, como lo he dicho, platicar, que se me haya brindado la ocasión, por la generosidad del maestro Aquiles Córdoba Morán, de platicar con él. Es a solicitud mía, a propuesta mía, de dejar algún testimonio de sus reflexiones. ¿Por qué? Porque considero, al igual que ustedes, que es quizá el político más completo del siglo XXI mexicano. Es el más culto de los políticos y el más político de los cultos. Es un dirigente social incomparable en la enciclopedia política actual de México, y eso lo hace doblemente valioso. Y digo doblemente porque estamos, como todos lo saben, en una época de crisis sin precedentes en el último, cuando menos en el último siglo que hemos vivido, el anterior. Maestro Aquiles Córdoba Morán, muchísimas gracias por la oportunidad que usted me ha brindado de platicar en exclusiva con usted. Lo valoro muchísimo, considero que es una distinción incomparable y por eso lo agradezco públicamente. Le valoro en mucho su perseverancia, su congruencia, su trayectoria política, social, de lucha desde que era estudiante en el Estado de México, en la Universidad Autónoma de Chapingo, en sus luchas posteriores, en la organización del proletariado mexicano, de los campesinos, de los trabajadores, de los sin empleo, en su obra publicada, inteligente y valientemente publicada en muchos medios. Es muy difícil encontrar una persona como usted que tenga esas características, pero sobre todo es un mexicano ejemplar y valioso, y por ello yo me congratulo y trato de que muchos más mexicanos tengan oportunidad del acceso a su pensamiento, a su reflexión, a través de este medio de la videograbación. Y por eso en este momento tan difícil que está viviendo nuestro país, yo quisiera que usted le transmitiera a los que nos vean su percepción, su análisis de lo que está ocurriendo en el mundo, cuáles son esas circunstancias que se nos han venido encima, cuáles son culpa nuestra, en qué no estábamos preparados, qué es lo que no vimos venir, por qué no hicieron caso de las advertencias que le hemos oído a usted en múltiples ocasiones. La última vez acá mismo en Puebla, en un estadio, en uno de los estadios de acá de la ciudad de Puebla, donde usted advertía de las crisis graves que se venían si no atajábamos eso. Y ahora que vemos el nombre de Siria, que nos lleva a la zona de la Mesopotamia, a la historia antigua del mundo, que nos recuerda a Nabucco, la ópera de Giuseppe Verdi, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los esclavos, bueno, desde la época de Hammurabi, que fue anterior, rey de Babilonia también, el famoso de las leyes, toda esa zona de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates, o entre los mares, el Mediterráneo, el Caspio, el Negro, el Arábigo. ¿Qué pasó en esa zona y qué pasó en China que nos tienen hoy a los mexicanos como se dice comúnmente, con el Jesús en la boca? ¿Qué está pasando, maestro? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la ve usted, que tiene esa experiencia social y ese conocimiento profundo de la economía, de la política y de la sociedad?
lo que está ocurriendo en México es prácticamente imposible entenderlo si no echamos una mirada a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Evidentemente, la situación de nuestro país, como en primer lugar vecino próximo, muy próximo, desgraciadamente, afortunadamente para algunos, de la potencia más grande en estos momentos de la Tierra, que es Estados Unidos, pero también desde el punto de vista de nuestra dependencia, de nuestra estrecha relación económica con ellos, y por supuesto la gran penetración que tiene la economía de ellos en México, la cultura de ellos en México, la influencia de ellos en México, nos coloca, aunque no lo queramos, en uno de los dos grandes bandos en los que claramente se va perfilando la situación mundial. De un lado, todas las economías basadas en la empresa privada, basadas en la economía de mercado, como les gusta llamarla a sus partidarios, a sus beneficiarios, y del otro lado, que se empieza a dibujar cada vez con más fuerza un contrapeso en donde están básicamente a la cabeza Rusia y China, como todo el mundo lo sabe, pero con ellos algunas otras economías, algunos otros países que se han dado cuenta de que el camino por donde nos lleva el actual desarrollo de la economía de mercado es un camino que va directamente al precipicio, un camino que va directamente no a resolver los problemas de la humanidad, sino a agravarlos, a complicarlos y por lo tanto a crear condiciones no solamente desfavorables en el terreno económico, que eso ya es bastante grave, sino a situaciones de mucha tensión, de mucha inestabilidad, de mucha intranquilidad, de una sensación mundial de riesgo, de amenaza para la vida misma del planeta, que pues evidentemente la política que se está siguiendo por parte de los países de economía de mercado, como decía yo, no la van a aliviar, sino que tienden a agravarla continuamente. Necesariamente, yo considero necesariamente que el mundo está necesitando que haya un equilibrio, que surja verdaderamente otro polo de poder económico, militar, político, social, probablemente habríamos de decir cultural, incluso filosófico, que de alguna manera frene un poco el avance, el desarrollo de esta situación y bueno, que ofrezca una alternativa, que plantee una posibilidad distinta para que la humanidad pueda transitar con menos problemas. Entonces nosotros, decía yo, quedamos situados del lado de las economías de mercado. Estamos demasiado ligados a los Estados Unidos. Y evidentemente que la situación actual de la economía mundial, me refiero a los países con economía de mercado, de los cuales Estados Unidos es cabeza y es prototipo y es ejemplo a seguir, no se halla en su mejor momento.